Hola, buenas tardes. Pues me da gusto estar con ustedes y que tengan la oportunidad de compartir algunos de los detalles que tenemos de esta investigación que hemos estado haciendo por bastante tiempo ya y que también de manera bastante interesante tiene una perspectiva netamente interdisciplinar, porque de hecho la hacemos también con dos de los presentadores de esta mesa, con la doctora Cuaya y con el doctor Raúl Hernández. Y bueno, solo les voy a platicar yo un poco más sobre la parte teórica. Tengo entendido que esto no es para un público súper especializado ni en corrupción, sino en psicología en general, biología, etcétera. Entonces voy a tratar de aterrizar un poco esos puntos para que les pueda resultar de interés. Bueno, entonces este trabajo lo he desarrollado con distintos investigadores, pero principalmente es una colaboración entre el doctor Jonathan García Campos y el maestro Saúl Sarabia. Y básicamente a nosotros lo que nos interesa es, es como hacer un acercamiento un poco más empírico a problemas de la corrupción para que se vaya más allá de si es moralmente incorrecto, sobre los aspectos éticos, etcétera, y más bien enfocarnos en lo cognitivo. Esta es la estructura general del trabajo, si bien yo les voy a platicar solo de las primeras tres partes. En esta investigación, pues lo primero que se hace es un análisis teórico de este problema de trampa y engaño enfocado en la corrupción, entendido como componentes fundamentales, pero acotando que la corrupción no es un fenómeno que sea de fácil identificación o que se pueda reducir a términos simples, sino que siempre es contextual e implica muchísimas consideraciones, como vamos a ir revisando. La siguiente sección de la investigación es un metaanálisis de experimentos que se han hecho al respecto, enfocados en la infracción de normas sociales. El tercero es el estudio sobre los aspectos cognitivos y sobre todo lo que a nosotros más nos interesa en este trabajo son corroborar todo lo que se supone sobre la trampa, el engaño y la corrupción, confrontado con los aspectos emotivos que se involucran en este tipo de fenómenos. El cuarto es la parte más experimental, cualitativa y cuantitativa, que se basa en la presentación de 5 escenarios a grupos de estudiantes. De eso les hablaré más. Y la última parte es en la que nos brindaron muchísima ayuda el doctor Raúl Hernández y la doctora Cuaya. Y bueno, es este piloteo con resonancia magnética para ver qué es lo que está pasando, cuáles son los hallazgos que se obtienen. A lo mejor no me da tiempo de profundizar mucho, pero quizá ocupe más en hacer algunas directrices futuras. Bueno, entonces, para introducir ya el tema general, esta cita de Cervantes, para enfatizar que la corrupción pues no es en México, no es propio de los países latinoamericanos, es una condición humana que no tiene siglos, tiene milenios y es inherente a los humanos. Por eso no queremos decir que está bien, ni hacer ningún tipo de compromiso ético, solo enfatizar que pues es recurrente en los humanos. Y por eso es interesante estudiarlo desde un enfoque un poco menos mocho y un poco más empírico. Decía Cervantes, esto de a donde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades. Entonces, bueno, eso nos hace bastante sentido en nuestro contexto social mexicano. Y quizá una primera pregunta sería esta de por qué las personas, por qué los humanos somos tan corruptos. Y en particular en el tipo de sociedad en el que nosotros nos tocó vivir. Una pregunta más interesante sería, ¿qué dice la evidencia biológica? Y bueno, una respuesta sencilla es que nosotros no podemos simplemente asumir que hay una naturaleza humana que te dicte qué es lo correcto y qué es lo incorrecto.
sino cuáles son los constreñimientos adaptativos, evolutivos y biológicos que que juegan un papel nada desdeñable en este tipo de contextos. Si uno se fuera solamente a la evidencia de la neuroanatomía comparada del cerebro en distintas especies, tendría sentido el incorporar estas consideraciones que simplemente te dicen que el hacer trampa, definido como recibir un beneficio dando el menor de los esfuerzos, tiene sentido en términos de ahorros de energía cerebral, en un contexto de competencia con otros homínidos, por ejemplo. Este sería un tipo de respuesta como basado en las consideraciones de ahorro de energía nada más. Y bueno, todos estos aspectos de cómo comparas la cognición y el tipo de procesos cognitivos que hacen distintas especies de acuerdo al tipo de estructura cerebral, es en los libros de Streeter, de principios de evolución comparativa del cerebro y sobre todo el que salió el año pasado, nos puede iluminar bastante al respecto. Y también podría explicar por qué es tan difícil cambiar cierto tipo de hábitos que son solapados culturalmente en tu contexto. Cambiar implica un desperdicio, una inversión de energía y un nuevo proceso de habituación. Entonces, cuando uno se hace este tipo de preguntas de por qué somos tan corruptos, en lugar de empezar por la perspectiva normativa, se puede también comenzar por estas consideraciones biológico-evolutivas. Tenemos otro tipo de respuesta de la ciencia social que te diría, bueno, lo que pasa es que una cosa es que sea natural, que se presente en muchísimos tipos de sociedades, pero también es cierto que tú cuando haces ese cambio de habituación, tiene beneficios a largo plazo, individual y colectivamente. Por ejemplo, es muy distinto vivir en una sociedad donde es una escala muy pequeña, digamos un pueblo donde todos se conocen a todos. Ahí es más difícil hacer trampa impunemente, obviamente, a diferencia de otro tipo de sociedades, por ejemplo, en la Ciudad de México, es más difícil, o sea, es más probable que alguien le robe a alguien más y que nunca más se vuelva a ver en la vida. Entonces, este tipo de consideraciones sociales de cuál es la escala en la que tú estás enfocando tu fenómeno también es muy distinto porque no hay una clasificación general de qué es la corrupción para todas las sociedades posibles. También tenemos un conjunto de lastres teóricos generalizados y eso es bastante interesante porque nosotros solemos pensar que la gran corrupción es la que llevan a cabo los políticos. Cuando nosotros nos hablan de corrupción, inmediatamente nos causa un tipo como de enojo social que adjudicamos a la gran escala. Para nosotros es muy claro que alguien beneficie, un político, un presidente, un ministro beneficie a su grupo cercano o a sus familiares a costa de la competencia justa. Entonces, para nosotros es muy fácil identificar la gran escala de la corrupción, pero la pequeña escala es a nosotros, uno, solemos ignorarla, otro, la denominamos, históricamente por siglos se le ha denominado como la peccata minuta, y en general nosotros, sobre nosotros mismos, juzgamos que nuestras conductas si es que llegan a ser como tramposas o corruptas, son insignificantes. Entonces, ese es un lastre teórico que se tiene en el que se diferencia entre la pequeña escala de la corrupción y la trampa y la gran escala, ¿no? Lo que incluso dicen los comediantes es, bueno, pero ¿qué tal Hitler? En lugar de enfocarse en cuáles son los hábitos que se tienen en una casa, en una familia, en una sociedad bastante pequeña. Si quieren personificar o leer algo más interesante y más ameno sobre estos contrastes,
espero que no sea comercial, pero Antonio Ortuño acaba de sacar un libro que se llama Esbirros, que habla justamente de cómo alguien puede ser un tirano completo en su casa y a la vez ser el mejor empleado en su comunidad. Entonces, bueno, esto solo para decir que históricamente, por siglos e incluso por milenios, hemos preservado esta idea de que son fenómenos distintos la pequeña y la gran escala de la corrupción. Lo que se asume aquí es que no, es el mismo fenómeno y con base en ese supuesto es que nosotros hicimos el diseño experimental. Bueno, otro tipo de lastre teórico es que hay que siempre nosotros cuando hablamos de la corrupción decimos los otros. Ajá. La corrupción se da por jerarquías. Entre más arriba estás en la jerarquía social o entre más puedes hacer corrupción, puede que la cometas mucho más. Ya no voy a profundizar tanto para que no se me acabe el tiempo, pero es otra importante, ¿no? Que para nosotros la perspectiva en primera persona la omitimos y a veces la justificamos con base en la jerarquización. Otra diferencia muy importante que se tiene, pues podríamos decir, no solo en la psicología, sino en la filosofía y en general en las ciencias de la conducta, es que se puede diferenciar nítidamente entre los aspectos cognitivos y los afectivos de este tipo de conductas complejas. Como podrán anticipar, pues este supuesto también se va a negar en nuestro trabajo, porque hay muchas teorías de cómo lo afectivo impacta en lo cognitivo y viceversa, y que realmente, a pesar de que toda la literatura de, no sé, tiene también milenios, pero Haidt la formula muy claramente sobre todo en su artículo que nosotros dice que nosotros primero tenemos una impresión de cómo son las cosas y después justificamos con razones esas conductas, por ejemplo, de racismo o de injusticia, etcétera. Y bueno, otro también de los lastres teóricos que es muy común en las sociedades es asumir o estudiar la corrupción desde pensar que es un problema de normatividad, es decir, que todo se solucionaría si se aplicaran correcta y justamente las leyes. Esto pues también es falso porque es verdad que, por ejemplo, cuando España entró a la Comunidad Europea, una de las condiciones fue que bajara sus índices de corrupción. Estaban muy condicionados a lograrlo y sí, sí fueron eficaces las medidas que se implementaron y sí, un apego a la ley mejora sustancialmente, pero uno no puede pensar que puede haber una sociedad en la cual no haya este tipo de conductas. Sí mejora, pero ese no es el meollo del asunto. Quizá, bueno, no me quiero adelantar respecto a las conclusiones que vamos a decir a este respecto, pero lo que sí es cierto es que hay muchas teorías respecto a la justicia, la injusticia, la moral, por qué no deberíamos de ser corruptos, hay muchas teorías de pocos datos, y entonces, bueno, ese es el interés de fundamentar tanto esta discusión en términos teóricos y después hacer una propuesta un poco más empírica. Bueno, nos vamos a enfocar, bueno, nosotros nos hemos enfocado en este fenómeno de la corrupción, trampa y engaño como componentes indispensables, pero no aislables de la corrupción. Bueno, entonces, esta pregunta también de por qué somos tan corruptos, se podría intentar responder con una beta particular que indague acerca de por qué las emociones sociales se experimentan de manera distinta. Y que tome en consideración esto, ¿no? Las consideraciones ontogenéticas, de que al nacer el cerebro se encuentra a la mitad de tu desarrollo, como hasta los 12, 14 ya se va completando. Y bien importante, esto casi siempre se pasa de largo, pues, que el lóbulo frontal se continúa desarrollando hasta la tercera década de vida y es cuando tienes un poco más de templanza y cuando tus juicios respecto a la estructura social ya están bien consolidados. Es decir, tú
como insumo de respuesta, tú puedes implementar, desarrollar iniciativas a nivel, por ejemplo, preescolar, primaria, etcétera, pero eso tiene que estar acoplado con el tipo de educación y el sistema cultural que rodea a esa educación a lo largo de los distintos años de vida. Bueno, esto de que distintas tipos de emociones sociales y sus respuestas las seguimos experimentando y aprendiendo a lo largo de los años. Cuando tienes 50 puedes cambiar de conductas no corruptas a corruptas y a la inversa. Bueno, entonces ese tipo de aspectos tampoco se suelen incorporar, digamos, la perspectiva más desarrollista y de la conformación del yo en las edades adultas, y eso cómo va conjugando la programación que se tiene al respecto. Y bueno, esta sería como una consideración. Si las personas a cualquier edad pueden aprender cosas como el mindfulness, pues también pueden aprender conductas compensatorias y alternativas a lo largo en una edad bastante adulta, a pesar de que al principio enunciamos todas las consideraciones evolutivas de ahorro de energía cerebral y el costo de aprender nuevas conductas. Entonces, bueno, se tienen todos estos lastres ideológicos que ya mencioné. Esto es solo una recapitulación, pero bueno, como esperemos que me dé tiempo de avanzar en la parte más significativa, pues bueno, hay muchos contrastes, ¿no? Alemania, España y la Unión Europea, como en Alemania, por ejemplo, desde que son muy pequeños los niños les enseñan conductas de respuesta respecto a la corrupción de los piratas. Si llega un pirata y te dice que, bueno, lo atraparon de repente, llega a tu aldea y te ofrece decirte dónde están todos sus tesoros, aparte de que le concedas la libertad, ¿qué harías? Bueno, pues hasta que el niño aprende que no, eso está mal, no lo tienes que hacer ni porque beneficia a tu comunidad. Son tipos de conductas que se estructuran muy tempranamente. Y bueno, ahorita van a ver cuando les platique el desarrollo de los escenarios que hicimos, porque esto es importante. Y bueno, pues otro contraste súper grande, las culturas asiáticas como una japonesa o de Corea del Sur, hay bastante honor con lo que es difícil, hacerlo difícil al 100%, en contraste que una sociedad, a pesar de que tenga muy buenas normas y un sistema jurídico de primer mundo como es el nuestro, la sociedad te dice lo contrario a esto, te dice, bueno, mira, el que se beneficia de manera más rápida y con hacer el menos esfuerzo, pues es el más chido de todos, ¿no? Hay varias Biblias de la corrupción, ya no me va a dar tiempo, pero una de las más interesantes es esta de la trampa de la inequidad que ha formulado Uslander desde 2009, publicó después otro libro en 2017, en donde contrasta básicamente y está enfocado en mostrarte cuál es el panorama general internacional de la corrupción, las escalas que hay, en contraste con, bueno, es que los países del primer mundo tienen bajos niveles de corrupción. Si tú solamente cuantificas el nivel de ineficiencia o, por ejemplo, estos factores, las grandes ecuaciones de la corrupción, de que es un sistema corrupto, es ineficiente, cae en el descrédito, tiene mucha desconfianza institucional, mayor deshonestidad, y eso hace que no haya inversión extranjera, que no haya productividad. Tú vas a ver, si tú los cuentas uno a uno, que la mayoría de las sociedades son más corruptas que los pocos países excepcionales que tienen bajos indicadores. Entonces, eso no para naturalizarlo, solo para estar bien informado y tener perspectivas menos ingenuas. Bueno, eso es lo que les comentaba. Hay mucho que decir sobre esto, pero quisiera mejor pasar a los parámetros internacionales. Quisiera mejor platicarles un poquito más sobre las indagaciones empíricas. Esta es la hipótesis operativa del experimento que nosotros tenemos si la habituación nos llega a la detección de trampa y de corrupción. Y entonces, esta es la pregunta general, esta es la base del desarrollo de los escenarios, y bueno, lo que se quiere, pues obviamente es dar una respuesta sistematizada.
Si es verdad, como se dice, que en una sociedad, cuando tú ves en una sociedad tan corrupta, ya no la puedes detectar. Esa es la pregunta, ¿no? La hipótesis. Y eso es verdad. Hay mucha evidencia, pues muchos trabajos al respecto por separado de la neurociencia y de cada una de estas conductas. Obviamente que no se pueden, no son todas las que están ni están todas las que son, pero mínimamente sí hay una intersección entre estas. Es un fenómeno complejo que implica estas, pero lo que nosotros vamos a decir es que también sería muy interesante investigar, además de esos tres factores, qué tipo de emociones intervienen. Y ese es nuestro mecanismo de contraste. Me voy a saltar toda la justificación de los trabajos al respecto y les voy a platicar entonces este tipo de distinciones. Hay todo un metaanálisis de la literatura, de los experimentos que hacen estudios solo sobre la producción de mentiras sobre uno mismo, que sobre otros, las espontáneas de las ensayadas, las que te dicen tú en cualquier momento engaña y lleva a cabo esta instrucción, o simplemente si sientes que deberías hacerlo. La intención de engaño, del engaño factual. Y bueno, nosotros pensamos que es un fenómeno tan complejo como esto, implica pues cierto tipo, un tipo de respuesta emocional, entender a quién se daña, entender quién se beneficia, entender que se está dando hay un reconocimiento y una conciencia de la violación del contrato social. Y bueno, cada uno de estos pasos con sus procesos y subprocesos. También implica tener clara esta distinción entre el costo y el beneficio. ¿Quién es afectado? La corrupción siempre, bueno, se dice, ¿no? Que siempre daña a alguien, pero no, muchas veces no entiendes a quién está dañando. Ajá. Es muy Doctora, distinto. le quedan 5 minutos. Sí. Cuando dañas a alguien cercano que a una institución, por ejemplo. Entonces, bueno, hicimos toda el contraste, las validaciones de los escenarios con el número de palabras, etcétera, y básicamente hicimos un conjunto de 90 estímulos en los cuales el primer bloque se basaba en una categoría en donde había una trampa con daño a un ente indefinido, es decir, alguien como aquí que se salta los torniquetes del metro y entonces se da una trampa con daño a un ente indefinido o a una institución. No hay una persona que tú puedas reconocer, porque aún hay que vender los boletos, pues no resulta dañado porque sigue pagando su sueldo. Entonces, eso, hay un caso de trampa con daño a un ente indefinido que no puedes identificar claramente. Una segunda categoría o caso es cuando ocurre un contexto de trampa y engaño, donde tú no eres directamente perjudicado, pero si te lo platican en las noticias o le pasó a un vecino, ya no se diga a un familiar, tu nivel de involucramiento emocional es mucho más cercano. Otra tercera categoría de estímulos que se presentaron aleatoriamente fue el de daño a tercera persona. Y esta es una de las situaciones que son mucho más reveladoras, porque cuando a ti te quitan algo, te despojan de un bien o un objeto, obviamente que tu nivel de involucramiento emocional es muy claro y también tu sistema de detección de la situación. Hay una cuarta que utilizamos simplemente como línea base o situación neutral, donde solamente se reportaba una situación así de, bueno, vas caminando por la calle y hace frío, no sé, lo que sea. Y la quinta es más interesante y la que nosotros creemos que es más informativa respecto a la corrupción, porque es una trampa con beneficio en primera persona. Es decir, hay una situación de trampa donde tú eres el que resulta beneficiado. Hicimos toda la identificación, bueno, la cuantificación, se aplicaron a 300, de las cuales 260 sí están completamente validadas, se terminaron, se procesaron correctamente, y estos son los resultados de qué es lo que se obtuvo. La emoción, cuando hay un daño a un ente indefinido, pues es lo que más provoca es como cierta molestia, quizá indiferencia si lo ven con los colores, pero no provoca enojo, mucho enojo en la mayor parte de la población. Eh, en una segunda situación, cuando el daño es a una persona
que tú conoces o que te puedes identificar, que tiene cierto nivel de empatía, la emoción que más evoca es la molestia. Ujú. Como podrán anticipar, y obviamente que hubiéramos anticipado antes de hacer todas las entrevistas a los 300 personas, cuando tú eres el que resulta dañado, la sensación que más evoca es la de enojo y la segunda es la de molestia. Indiferencia nunca hay. Ajá. ¿Y esto que nos indica? Que la situación se reconoce con mucha facilidad. La cuarta, pues si ven, es indiferencia, no le importa a nadie, es una situación neutral. Y la quinta, efectivamente, esta es la más interesante porque, de hecho, nada más realizando el análisis conductual, tú puedes darte cuenta que eh, hay una primera parte donde el sujeto parece enojarse porque se identifica qué es lo que está pasando, pero la emoción resultante, es decir, la que perdura más al final, a pesar de que sigue el reconocimiento, es la sensación de gusto. ¿Por qué? Porque recibiste un beneficio. Ujú. Entonces, eso resultó que sí, así, ¿no? Este es el resumen por categorías de lo que les acabo de platicar. Eh, la reacción emocional no es homogénea en cada una de las situaciones y de hecho así se tienen como las estadísticas de estos son los porcentajes de lo que evoca cada una. Y bueno, vamos a hacer como, tengo varias, pero como para tratar de cerrar aquí. Por ahora, lo que sí se puede lograr sustentar es que detrás de la corrupción sí se presenta claramente la detección del engaño, la trampa o la transgresión de una norma social y moral. Es decir, aun cuando estemos habituados, pareciera que la detección se conserva intacta. Hay mucha literatura al respecto y esto también fue lo que nosotros tuvimos como resultado. Es decir, el sujeto, a pesar de que recibe el beneficio, sí se da cuenta que ocurre una situación de trampa, engaño y corrupción. Ujú. Otra es que independientemente de la respuesta emocional, bueno, lo que les acabo de decir, efectivamente los sujetos sí la identifican. Eh, eh, no importa quién tenga el beneficio, y bueno, esto ayuda a explicar un poco mejor esto de la problemática. Ujú. Hay muchas cosas al respecto, muchas indicaciones futuras a las cosas que se puede aplicar y la literatura clásica que seguimos rodeando sobre lo mismo. Pues estas tesis de, bueno, quizás somos más corruptos porque la honestidad lleva mucho esfuerzo. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Hay unos que aducen que tenemos una teoría de sentido común sobre la moralidad y que eso es el componente básico de este tipo de discusiones. Hay otros que enfatizan más bien la fuerza de la situación, el contexto social, las diferencias individuales, que es más fácil cuando hay ausencia de situaciones en las cuales estén bastante comprometidos o que pienses que no te van a descubrir. Y también pues todos los procesos implícitos en la ética de la conducta, los contrastes entre beneficiarte de la deshonestidad tú mismo, es decir, que tú tengas un beneficio de cuando haces trampa o una conducta de corrupción, cambia mucho cuando también involucras a otras personas. Es decir, que repartes el botín o el beneficio, ¿no? Como el efecto Robin Hood, que también está muy documentado. Incluso en el Nature salió un escrito al respecto muy interesante de cómo la corrupción corrompe, todo lo de la trampa de la impunidad, en una versión bastante digerida al respecto. Las teorías que tenemos intuitivamente y en la vida cotidiana para justificar la deshonestidad y las mediciones actuales que hay acerca de qué tan prosociales son nuestras conductas y qué tan orientadas están hacia al altruismo y que ahora resulta ser un indicador claro para contratar o no contratar a alguien. Y bueno, por ahorita lo dejaría así. Tenemos bastantes diapositivas más. Y bueno, muchas gracias.